Nos quedamos hasta el capítulo 3, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, la genealogía que viene en Lucas ya la habíamos comentado inicialmente cuando empezamos a ver Mateo, donde decían que tenían diferente padre, ¿no? Del padre o el abuelo de José era diferente. Y bueno, ahorita les iba a comentar algo que dice aquí. Léelo, ¿no, Clarice, por favor? Cuando Jesús es bautizado, Juan el Bautista había dicho que él viera que descendía el Espíritu sobre aquel que era el ungido. Hemos platicado que por diferentes circunstancias, como que creemos que Juan ya tenía una idea de que pues su primo era el Mesías, ¿no? Entonces ve venir a Jesucristo y efectivamente yo creo que se confirma, viene la paloma, se posa sobre el Señor Jesucristo. Y Lucas lo que hace es que especifica, en algunos casos se dice que viene como paloma y aquí Lucas lo especifica claramente, donde dice descendió en forma de paloma físicamente, ¿no? En forma corporal, así lo dice. Entonces, y se posa sobre el Señor Jesucristo y después dice que se escucha una voz que viene del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ya lo hemos visto en los otros evangelios y ahora vemos que está más, pues nada más 2 o 3 detalles más que trae. Gelita, ¿lees lo que sigue, manita? Sí. Hijo, qué largo estuvo. Híjole. Híjole. Pues sí, está muy larga la genealogía, pero aquí yo creo que ya lo habíamos visto antes, no lo voy a volver a comentar, de la diferente paternidad del padre de José, ¿no? Entonces, aquí lo que yo creo que sí vale la pena recalcar es que 2 cosas, que dice que empieza a los 30 años, es un evangelio que nos dice exactamente cuándo empezó el Señor Jesucristo, y en otra parte pues ya nos especifica que muere a los 33, ¿no? Que tiene 3 años de ministerio. Y la otra es que dice, en el 1 dice, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, la creencia estaba entre la seguridad de la paternidad o de la descendencia de Jesús, por un lado, y por otro lado estaba la creencia de que pues efectivamente sí era de una descendencia de Adán, una descendencia de David y obviamente pues de Dios, ¿no? Todos somos de la herencia de Dios. Gelita, y como que te diste cuenta de eso, ¿no? Cuando estabas leyendo, ¿no? ¿De qué? De la genealogía, de que dice, según se creía. ¿No te diste cuenta? Porque ahí te detuviste. Ah, ok, el principio. Sí, cuando empezaste a leer. Que dice que según se creía, dice, José. tenía, Sí, ajá, porque bueno, al final del día se creía que era de José porque humanamente, pero pues es hijo de Dios porque al final del día es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso siento que Lucas lo menciona así de según se la creía. genealogía de Jesús, según se creía hijo de José, digo. O sea, se creía que pues al final de cuentas era el que estaba desposado con María, ¿no? O bueno, era su marido. Sí. Pero él sabía que en realidad era hijo de Dios. Uh-huh. Directamente del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Ok, entonces dice la tentación de Jesús. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Habíamos visto anteriormente que una vez que el Señor Jesucristo es bautizado, inmediatamente es llevado por el Espíritu. No es transportado, no es levitado tampoco, sino que el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Es tiempo de ir a ayunar para empezar ya el ministerio. Entonces, una vez que es bautizado,
llevado por el Espíritu, se va al desierto a ayunar 40 días. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando dice, hermano, explíqueme cuando fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue llevado por el Espíritu Santo? Sí, es como cuando el Espíritu Santo... ¿Desapareció y apareció o cómo? No, es lo que les estaba yo explicando precisamente, no fue llevado, no fue transportado, no, sino que el Espíritu, él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu le hizo saber que él tenía que irse al desierto a tener este retiro espiritual, este ayuno. Entonces, es lo que yo les decía, no fue transportado, no fue llevado de un lado a otro por el Espíritu en una fracción, sino el Espíritu le dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de empezar ya el ministerio, es tiempo de este ayuno que se tiene que hacer para menguar el cuerpo, ¿no? Entonces, él ya estaba lleno del Espíritu Santo, aquí lo dice. Entonces, antes de irse ya allá, de hecho en las bodas de Canaán, él ya había hecho los milagros que tenía que hacer, y entonces, pues así sucede, ¿no? O sea, es llevado por el Espíritu. Es como cuando el Espíritu te corrige algo que no le agrada al Señor y que estás haciendo, el Espíritu te ministra, el Espíritu te redarguye, y no es algo así como que te corrija verbalmente, ¿no? La mayoría de las veces es el mismo conocimiento de la palabra, el mismo Espíritu, el que te lleva a hacer las cosas correctas. Entonces, Jesús es llevado, y pues efectivamente aquí dice que sí padeció hambre, ¿no? Estamos en Lucas capítulo 4, Oscarito. Ok, gracias. Ajá. Entonces les decía yo que el Señor Jesucristo padeció hambre, ¿no? Y esta hambre que padece el Señor Jesucristo es precisamente para menguar el cuerpo, lo que yo decía, ¿no? La palabra dice que el ayuno está hecho para que mengue el cuerpo y se fortalezca el espíritu. Entonces, recordemos que pues, nuestro Señor Jesucristo era tentado, y era tentado de continuo por Satanás. Estas son las primeras, son las tentaciones las primeras tentaciones que él sufre, se puede decir que arrancando su ministerio, ¿no? Que el Señor Jesucristo ya tenía, ya daba palabra, ya todo, pero seguramente, pero en este caso se ve que dice que se fue, al final dice que se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque pues, el Señor Jesucristo tenía que padecer todas las tentaciones que nosotros padecemos en la carne, todos, para salir victorioso, y que es, lo habíamos dicho, la representación del cuerpo de Cristo en la Santa Cena, cuando Él se presenta en sacrificio, se presenta obediente, y en este caso fiel, siendo obediente a la palabra en todo tiempo, a pesar de ser tentado en todo. Entonces, todos los que hemos sido tentados, el Señor Jesucristo también tuvo las mismas tentaciones. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que la primera tentación es que convirtiera las piedras en pan, y que posteriormente se ve que pues, fácilmente él puede hacer pan de donde sea. La otra era que entregarle todos los reinos que había visto, y quien le había entregado, se supone, este reinado, fue Adán. Al pecar, le cedió la autoridad que él tenía sobre el mundo, se la cedió a Satanás. Él se la cede, y pues nuestro Padre, el Señor, nuestro Dios, es el que le da pues le dice que pues sí, no hay de otra, ¿no? O sea, lo deja que él sea el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo. Y así lo hace ver en varios versículos también en la Biblia. Y más adelante, cuando le dice que se arroje, le dice el Señor Jesucristo que pues no puede. Bueno, cuando le dice primero que lo adore, pues él le dice, no, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y después, cuando le dice que se arroje, le dice, lo dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no?
Y cuando se refiere a las diferentes citas, pues la primera cita es de Deuteronomio 8.3, la otra es de Deuteronomio 6.13, y lo que menciona Satanás está en el Salmo 9, 1 y 11, 91, 11, y el Salmo 91, 12, y la última con lo que le responde el Señor Jesucristo, de no tentarás al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:16. Nosotros también hemos sido tentados. Debemos de responder con la palabra también. Sí, de preferencia, pero con que lo resistas es suficiente. Aunque sea con tu propia palabra, en el conocimiento de la Biblia, lo que el Espíritu te dé que digas, eso es lo correcto. A fin de cuentas, el Espíritu es el que nos está guiando, el Espíritu es el que nos ministra, ¿no? Entonces, no tiene que ser de forma literal la Biblia. Pero sí, con que nos apeguemos y estemos en obediencia o procuremos estar en obediencia y bueno, el chiste es tratar de estar en obediencia, ¿no? Lo más posible. Pero yo creo que cuando se ayuna más, cuando más cerca está de Dios y más si se practica mucho el ayuno, si se hace ayuno, es cuando luego vienen más problemas. El enemigo yo creo ataca más, quiere debilitar al cristiano. Porque él no anda buscando afuera a su gente, él creo que la busca dentro, en las iglesias, porque ya su reino pues ya está establecido, ¿no? Y anda buscando como león rugiente, pero yo creo que busca a los que no lo siguen, a los que no lo siguen. Sí, en alguna ocasión decíamos que hace años, ¿no? Durante alguna ocasión comentamos que Satanás nunca se va a presentar ante un pecador como el demonio que es, sino se presenta como un ángel de luz, como algo muy hermoso, como algo muy rico, algo muy tentador, ¿no? Un placebo, o sea, cosas por el estilo, o sea, algo que les produce un placer momentáneo o por largo rato, no lo sé, pero eso es así, es como él se presenta y presenta las tentaciones de esa manera, porque de otra manera pues sería muy tonto, no le iba a surtir efecto, pero pues no, es muy abusado entre comillas, ¿no? Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, siendo tan inteligente, conociendo tanto la Biblia, sabiendo de la existencia de Dios, se sabe que está condenado y todavía quiere quedarse con el reino celestial de alguna manera, pues como que creo que... Y conoce su futuro, sabe que está condenado. Los mismos demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Ajá. Vienes a condenarnos antes de tiempo. O sea, creo que hasta el tiempo en que les va a tocar ya se la saben. Y tiemblan al oír la voz de Dios, y me impresiona de que aunque tiemblen, pues mejor él se arrodillara ante Dios, ¿no? Él se arrodillara, pero pues es la maldad. Y aún siendo un ángel de luz, el ángel más amado, el más cercano, el que tenía una jerarquía mayor, porque hay jerarquías, en los ángeles hay jerarquías. Entonces, él tenía una jerarquía mayor, era el que, el músico principal. Era el músico principal. Entonces, teniendo esa jerarquía, quiso ser mayor que Dios. Así es. Sabiendo que era amado por Dios, también era el ángel amado, quiso ser más que él. Ajá. Le ganó la ambición, yo creo. Sí, yo creo que sí. Clarice, ¿te lees 14 y 15? Aquí yo lo único que remarcaría es que regresó en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ya, como decíamos, en el versículo 4.1 nos dice lleno del Espíritu Santo, y aquí regresa en el poder del Espíritu Santo, empoderado. O sea, como que no notaríamos mucho la diferencia, pero aparentemente hay algo de diferencia, ¿no? Entre el poder, llegar en el poder del Espíritu Santo, o sea, estar
fuerte, a estar lleno, tal vez. Gaby, ¿te lees por favor Jesús en Nazaret? Es que también le gustaba leer, hermano. Se la sabía. Sí, se sabía la Biblia. Sí. Déjenme les platico que... Sí, le gustaba leer el libro del profeta Isaías. Sí, Porque... toda la palabra, el Señor no solo la leía, también se la sabía. Sí. Entonces, déjenme platicarles que en lo anterior que leyó Clarita, yo les iba a comentar dos cosas más. Les iba a comentar que... por eso les decía yo que seguramente el Señor Jesucristo, antes de ser llevado a esta prueba, Él ya había tenido como que ciertas experiencias, ciertos testimonios, ciertos milagros. Porque dice que cuando vuelve Él del Espíritu, se difunde su fama por toda la tierra de los alrededores, ¿no? O sea, Él ya estaba, como yo creo que ya la estaba practicando antes, pero como que estaba practicando sanidades y demás, lleno con ese poder que dice, ¿no? Con ese poderío. Y lo otro es que con esa misma fuerza enseñaba en todas las sinagogas y entonces todo el mundo lo exaltaba por el conocimiento y se maravillaban y demás, lo hemos visto en otras partes. Yo creo que cuando habla de ese poder también con el que viene el Señor Jesucristo, también habla de todo esto, de todas las manifestaciones, no solamente con respecto a lo que leía o lo que hacía, sino también con respecto a lo que hacía. Cuando vemos ya entonces que Él está en Nazaret, o que viene a Nazaret, en el día de reposo es cuando le dan a leer esto del libro de Isaías. Y entonces dice, el Espíritu del Señor, en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que estaba leyendo en el profeta Isaías. Y como lo decimos, Isaías había profetizado, en un momento dado pareciera ser que sobre sí mismo. Y aquí vemos otra vez que el Señor Jesucristo está diciendo que esta parte de la profecía está hablando más bien sobre de Él, a pesar de que estaba leyendo el libro de Isaías, ¿no? Enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta, como todos, los ojos de todos estaban puestos sobre de Él, es cuando Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Decían ellos, que estando maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y en otras ocasiones decíamos, si no es María su madre, y conocemos a sus hermanas, y sus hermanos, y etcétera, etcétera. Entonces, Él dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, Él estaba en Nazaret, fíjense, y ya traía el prestigio de lo que había sucedido en Capernaum. Cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes me van a decir que lo mismo que hice en Capernaum, pues los mismos milagros que hice allá, que los haga también aquí, ¿no? Y les dice el Señor Jesucristo, en el 24, de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, ¿no? En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, casi 4 años de hambrunas y demás. Y entonces dice, pero a ninguna de estas mujeres fue, sino que fue enviado Elías específicamente con la viuda
de Sarapeta de Sidón. Entonces, y después les dice, y también había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero con ninguno fue enviado más que con Naamán en el sirio, ¿no? A ser sanado de su lepra. Y a lo que voy es que en esta parte pues, el Señor Jesucristo le dice que algo así como que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Que también en algún momento lo dice. Y es lo mismo, o sea, no es para todos el llamado, no es para todos el evangelio. Ahí lo que les está diciendo es que a pesar de que hay otros que parecen ser de otras nacionalidades, parecen ser no hijos de nuestro Dios, estaban recibiendo ellos más que los que eran del propio Israel. Eso es en respuesta a que él decía, bueno, ustedes me dirán, profeta, pues haz los milagros que hiciste en tal lado, haz los mismos aquí. Y entonces les está dando a entender que no por ser estaba en Nazaret, no por ser nazarenos o por estar en Israel, los milagros eran específicamente para israelitas, sino que era para cuanto tuviese la necesidad, para cuanto tuviese la fe, cuanto tuviese las buenas obras, ¿no? Como pasó en el caso de Elías, la viuda con Elías. Angelita, te va a ti, por favor. Pues como bien dice la palabra, ¿no? Dice que aún los demonios creen, le conocen y tiemblan, ¿no? Porque el mismo demonio lo reconoce y le dice que es pues es Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, le dice, ¿no? Sí. Y pues como el poder, bueno, lo tiene definitivamente, ¿no? Dice, donde hasta pues los demonios y todos, no hay quien no le obedezca. Así es. ¿Alguien más? Fíjense. ¿Cómo saben los mismos demonios que Dios cuando los ve dice, vienes para destruirnos hasta... Sí, ya se sentía, es lo que decíamos. Saben lo que les va a pasar, pero no dejan su maldad. No, ya no la pueden dejar, ellos ya están condenados. Sí. Y como yo decía, y Satanás pues es el inteligente más tonto que conozco. Ándale. Exacto. Entonces, fíjense, aquí yo nada más que está muy bien el comentario, yo creo que nada más el endemoniado clama a gran voz, o sea, fue gritando que le dice, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a matarnos antes de tiempo, a destruirnos antes de tiempo, y le dice todavía, yo te conozco, tú eres el santo de Dios, ¿no? Y vuelvo lo mismo, los que hacen presencia de esto no se dan cuenta de que está hablando de que es el santo de Dios, de que es el Hijo de Dios. Yo creo que por lo mismo había mucha gente que lo seguía, porque además de las sanidades y demás, mucha gente ha de haber estado ahí y ha de haber dicho, no, pues yo no le pierdo la pista porque parece ser el Mesías, ¿no? Lo mismo que le dijo su hermano a Pedro, parece ser el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, el enviado. Entonces, el Señor, pues claro que le dice, no podía ser declarado su deidad todavía, no podía ser declarado, no le da chance de que hable más. Entonces le dice, cállate, y sal de él, ¿no? Entonces, pues al otro no le queda más que obedecer, y entonces dicen, ¿quién es no? Que los espíritus inmundos, que dice, ¿qué palabra es esta en el 36, a la mitad? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, ya sabían entonces que podía hacer sanidades, podía echar fuera demonios, y pues es muy
muy contundente, ¿no? Lo que hacía el Señor Jesucristo. Ok, Clarita, te toca. Dice después: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Esto ya lo comenté, que los callaba, todos sabían, y todos los demonios decían: no, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor los tenía que callar porque no podía ser demasiado evidente que él era el Mesías, y que por eso se salían los demonios. Todavía no era el tiempo, digo. No, todavía no era su tiempo. Ah, no, vas, Gaby, ¿no? Sí. Dice: Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ok, ¿comentarios? Pues como que la gente lo quería detener, ¿no? Porque pues sanaba, les daba de comer, como que lo buscaba mucho también por necesidad. Entonces la gente le pedía que no se fuera, yo creo, de sus contornos, ¿no? Pues sí, porque y él salía fuera de la ciudad también, yo digo, como una especie de descansar y a caminar a otras ciudades, a descansar y a caminar. Pero las multitudes le buscaban. Sí, como decimos, ¿no? Físicamente él tenía un cuerpo y pues tenía que tener cansancio y demás, efectivamente. ¿No? Pero ciertamente la labor siempre fue muchísima y lo veíamos, ¿no? Y de ciudad en ciudad, cuando salía lo seguían, y cuando entraba lo estaban esperando, ya las puertas ya estaban listos para recibirlo. Pero creo que en ningún lado habíamos leído que no lo dejaban irse, o sea, no querían que se fuera. Era tal su fama que lo trataban de detener lo más posible para lo que se fuese a ofrecer, ¿no? Para cualquier necesidad que tuviesen. Ok, ¿algo más? ¿Qué haríamos nosotros si lo tuviéramos acá? Mejor que nos tenga allá. Sí, pero ¿qué haríamos? Sí, quién sabe. Y por otro lado lo reconoceríamos. Pero ya saben que no tenemos que creer en nadie, porque el Señor no se va a anunciar. El Señor va a venir como ladrón de noche. Así es. Gaby, Angelita, vas, manita, por favor. Pues la fe de Simón, porque cuando iba ya ve que no habían pescado nada, pero él le dijo: más en tu palabra echaré la red. Y pescó, y las redes se rompían de tanto pez. Así es. Pues yo creo que tuvo fe, y después le dio temor. Porque reconoció que era un pecador. Reconoció, ahorita lo voy a comentar. ¿Ya no? ¿Nadie más? Pues primero como que no estaba muy convencido Simón, ¿no? Porque bueno, ya, no sé si estuvo convencido o cansado o algo, porque le dice: pues si ya venimos de estar ahí toda la noche, no hubo nada. Entonces así como que pues casi fue por obligación, así de: bueno, pero pues si tú dices, casi pues vas a ver que no va a haber nada, ¿no? O no sé, porque sí como que le poner cierto... le pesaba porque... Digo, era Pedro, ¿no? Así es. Era el super Pedro. Fíjense. Sí, pero... Ajá. Sí, te oigo. Habíamos platicado de que Pedro... Viene el hermano de Pedro y le dice: mira, parece que ya conocemos al Mesías y demás, lo vimos en evangelios anteriores.
Y aquí se confirma que Pedro todavía no había sido llamado. Pedro aquí nada más de oídas, y había oído predicar al Señor Jesucristo, se había dado la idea de que efectivamente era el Mesías, como sospechaba a su hermano, que creo que había sido discípulo de Juan el Bautista. Entonces venía todo asociado, como que era una bola de nieve que se dejaba venir. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, por lo mismo de que lo agolpaban y todo eso, ya lo hemos visto, le dice a Pedro, el Señor Jesucristo conocía a Pedro porque nos conocía a todos, y los conocía a todos, aunque no tenía una relación todavía directa con la gente, ¿no? Pero le dice a Pedro, préstame la barca, aviéntala hacia la orilla del mar para que yo pueda hablar con la gente sin que me esté saturando, sin que me esté agolpando y demás. Entonces lo pone en la orilla y desde ahí el Señor Jesucristo les empieza a predicar. Ya era tarde, ellos ya habían tratado de hacer su labor, más bien ya era casi de noche. Entonces, cuando ya termina de predicar, Pablo ya está muy convencido de que sí es el Mesías, es un profeta y demás. No sé si Pedro ya había visto algún milagro, pero estaba a punto de ver un milagro, ¿no? Ellos como pescadores pues se la saben de todas, saben que de qué horas a qué horas está el pescado, en qué lugares está el pescado y todo eso. Entonces, y le dice, echa las redes, y le dice, pues toda la noche lo hemos hecho, pero pues va, tú eres el profeta, tú eres el que sabes qué onda, tú eres el Mesías, ¿no? Ya todavía con la duda de que posiblemente era el Mesías, y echa las redes, y entonces pescan, se empiezan a romper las redes, son ayudados, y etcétera, etcétera. Los que estaban en la otra barca, pues era Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero lo que voy es que terminan de sacar las redes y demás, y entonces es cuando ellos son llamados, es cuando el Señor Jesucristo les hace el llamado. Aquí lo vemos porque al final dice que el Señor Jesucristo le dice, en el 10 le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguen al Señor Jesucristo. Antes no lo habían seguido porque no les había dicho que iban a ser pescadores de hombres, no habían sido llamados. Aquí es cuando ellos son llamados. Entonces, cuando vemos un poquito de detalle los evangelios y ahora con la descripción de Lucas, vemos que aparentemente cuando ellos son llamados y que dice que estaban cosiendo las redes en un momento dado, etcétera, etcétera, se van sucediendo los eventos, van pasando una cosa tras de otra, y es precisamente después de este acontecimiento cuando Pedro ya conoce más físicamente, ahí ha escuchado la palabra del Señor, cuando él lo sigue, y los otros también, ¿no? Gaby, era un hombre, se le presenta un hombre lleno de lepra, ¿no? Se postra delante de él y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice, quiero que limpio. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ve y... porque él, primero le dice el Señor Jesucristo que no le diga a nadie, le dice solamente ve, presenta tu ofrenda, como lo dijo Moisés en el libro de Levítico, y después dice que su fama se empiece a extender más y más, de tal manera que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, ¿no? Y entonces él trataba de apartarse a lugares desiertos para orar. Y bueno, como la gente, volvemos a lo mismo, como la gente lo seguía tanto, tenía que andarse escapando prácticamente a todo momento. Ok, dice después, Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados. Mándame. Digo, antes, creo que en los versículos que leímos ahorita, en el de leproso, creo que es padre la parte donde el leproso le dice, o sea,
sí le está pidiendo que lo sane, pero me gusta esa parte que dice, si quieres, ¿no? O sea, no es como que no le está provocando a la obligación a Jesús, ¿no? Sino se acerca y le dice, Señor, pues yo llevo leproso o he tenido mucho tiempo la lepra, pero si tú quieres, puedes sanarme. O sea, está reconociéndole, de entrada está reconociéndolo como aquel sanador, ¿no? Como el que puede hacerlo, pero Sí, también le está mostrando esa parte de decir, pero pues si por alguna razón debo de quedarme así, pues lo acepto. sí. Y el Señor, o sea, ve esa parte de su corazón y le dice, sí quiero, sé limpio. Dice que Ujú. al instante la lepra desaparece, ¿no? Creo que esta parte de humildad es parte en estos versículos. ¿O no lo habían dicho ya? ¿O ya lo habían dicho? No, sí, yo creo que sí tienes razón. Como tú dices, él sabe que él puede sanarlo. Lo que sí tiene duda es si querrá sanarlo, ¿no? O sea, Exacto, a lo mejor sería digno o sí, en alguna razón tenía y le dice, bueno, pero pues es tu decisión, ¿no? Al final del día decides si quieres limpiarme o no. sí, y no sé si se acuerdan de que en algunas partes nos hace ver que la lepra era asociada con la inmundicia, con el pecado y demás, ¿se acuerdan? Entonces, a veces se asociaba una cosa con la otra. Que si tenías lepra, pues era porque eras un pecador o estabas en pecado, pues por el estilo. Entonces, era parte de las creencias. Y el estigma, porque pues los tenían aparte separados, ¿no? O sea, ahora sí que estaban abandonados Sí, ellos de tenían, todos y de todos. sí, tenían sus campamentos para leprosos y creo que se juntaban leprosos y ladrones y asesinos en un mismo campamento. Pero creo que, o sea, si no, cada quien Pero tenía, hermano, bueno, tenían sus ciudades, no tanto se un campamento. apartaban los leprosos, ¿Mande? ajá, se apartaban los leprosos porque eran inmundos, ¿no? Según en la época de Moisés eran inmundos y se apartaban fuera del campamento. Sí, y se anunciaban y demás, pero a lo que vamos es Ajá, que, pero aparte de esto, la lepra porque era contagiosa también. sí, la lepra era tan contagiosa que Sí, en la misma ley de Levítico te dice que si la casa tiene lepra, que si el ladrillo tiene lepra, ¿cómo sí, tratarlo? Porque tenías que limpiar la casa y que si no, pues tenían que echar abajo toda la casa sí, porque si la casa sí, estaba contaminada con lepra, fíjate, o sea, si estaba la casa infectada con lepra, o sea, no se había vivido un leproso ahí, nada, no, si la casa tenía lepra. Es como decir, si la casa tiene humedad, ¿no? Si la casa tiene ajá, humedad, pues órale. Entonces, sí, así de fuerte era la lepra. Y bueno, sí, sí, obviamente lo que hacían es que si siempre mantenían ciudades apartadas, mantenían a los leprosos marcados y además alejados y tenían que anunciarse si es que se iban a encontrar en un camino, ya lo hemos visto, donde tenían que gritar leproso, leproso, ¿no? Entonces, o inmundo, inmundo, entonces el leproso es el que se tenía que abrir en el camino y la demás gente pues seguía adelante. Pero bueno, esa es la idea. pero Dice, veamos, hermano, también de que, hermano César, mire que dice aquí que el mismo leproso, cuando lo vio, se postró con el rostro en tierra. O sí, sea, como que haciendo reverencia reverencia, sí. también. Porque también dice, y le rogó diciendo, Señor, Señor, o sea, con un respeto también dirigiéndose a él, Señor. Si quieres, no, ni siquiera es él no fue y sáname, no, él dijo si quieres, como diciendo, pues, ten misericordia de mí, si quieres, sáname. Sí, Ajá, es la forma de pedir, está la forma de dar. bueno, sí, nada más que también la Biblia es bien clara cuando dice que tenemos que pedir conforme al Sí, propósito de Dios,
porque por más que le he pedido que me vuelva rico, nomás no soy millonario todavía. ¿Quieres ir a París? Y se lo he pedido de la forma más humilde posible. Entonces, Señor, mándame a París. Dios sí, sabe ándale. por qué no lo manda, no lo hace rico. Es que me ha faltado decirle, ya me quiero ir de misionero a París. Es que falta eso, César. Sí. Pero veamos, hermano, que le tenían como mucha reverencia, mucho respeto, se dirigían a él como Señor. Lo mismo pasó con la mujer cananea que fue a verlo, a decirle que sanara a su hija porque tenía como una especie de demonio, ¿no? Y Sí, fue sanada al momento que él dijo ya está, y también se postró con reverencia y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ajá, y siempre se dirigían a él como con reverencia y le decían Señor. Sí, nada más que a diferencia de la cananea, yo creo que este leproso sí, de alguna manera también se imaginaba que él era el Mesías, pero si no, como volvemos a lo mismo, también podría imaginarse que era un profeta, como gran parte del pueblo pensaba, o que era el profeta Elías reencarnado, y con eso era suficiente para que tuvieran esas reverencias y esa humildad, porque pues iban a que lo sanaran, ¿no? Y los profetas no a todos les hacían milagros, y lo acabamos de leer, que fue lo que les dijo como ejemplo el Señor Jesucristo, con el ejemplo de Elías, ¿no? Entonces, el caso es que el leproso, en un momento dado, parece conocer y aceptar como el Mesías y demás al Señor Jesucristo, mientras que la otra figura era, ¿qué? La mujer era, ¿qué es? ¿Cananea? Cananea. Mientras que la mujer cananea tenía una hija endemoniada, y cuando el Señor le dice que no es bueno darle el alimento de los hijos a los perrillos, se está refiriendo a que ella no es hija, se está refiriendo a que ella no es digna, a que de alguna manera ella reconocía su poder, pero tal vez no su deidad, y aparentemente ella estaba adorando a algo más o a alguien más, donde su hija estaba endemoniada, ¿no? Entonces, como que todo el contexto te deja ver que esta mujer sí sabía de él y sí sabía lo que podía hacer, pero como que no tenía el reconocimiento de ella más allá de un profeta, no como el Mesías, no como el Salvador. Pero ella le da una respuesta tan contundente que el Señor se queda maravillado. Es una respuesta de fe con respecto a lo que él puede hacer. Pero vuelvo a lo mismo. Pero el Señor se quedó maravillado en ese momento de ver esa respuesta, de que le dijo, algunos perrillos comen de las migajas que sus amos le tiran. Sí, le dice que conforme a su fe se ha hecho. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Ella, el Señor Jesucristo, le hace ver claramente que no es digna de que le haga el milagro, de que no es merecedora. Y por su insistencia, termina haciéndole el milagro, pero no así con el leproso. O sea, el leproso, el Señor no le dice nada para hacerle el milagro, y a pesar de que a la cananea reconoce su fe, de todas maneras primero le niega el hacerle el milagro. Como, bueno, de ahí se ven muchos, ¿no? Es la historia, me acuerdo que es la de los amigos, ¿no? Los que llevan al paralítico. Ajá. Bueno, desde ahí, pues esa parte, ¿no? De que cómo buscaron y cómo lo llevaron, ¿no? O sea, por donde pudieron, el espacio que vieron libre, porque sabían que, pues, que Jesús podía hacer milagros, ¿no? O sea, era la fe que tenían ellos y el mismo paralítico, y también cómo, bueno, Dios nos muestra una vez más cómo Él conoce los pensamientos y el corazón de todos los hombres. Digo, en este caso, el de este grupo de personas que llevó al paralítico, les dice, ¿no? Que pues su fe es grande y por lo tanto, pues sus pecados van a ser perdonados. Pero siento que es muy padre porque dice, tus pecados son perdonados. Bueno, lo que hay detrás, pues es
toda una vida eterna, ¿no? Porque él ha sido perdonado por Dios directamente, como todos, ¿no? Obviamente, pero se lo dice ahí, ¿no? Y como también, bueno, la misma historia nos marca que aquellos, pues que se sienten los grandes de la Biblia y todo, pues dice que como en su corazón, porque ni hablaban, ¿no? O sea, nadie los había escuchado, pero Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿no? Que cómo lo criticaban y le decía, pues ¿quién se cree este, no? Que perdona pecados. Entonces como Jesús les calla la boca bien, Sí. bien bueno, diciéndole, pues si dices que es muy fácil, pues verás como es fácil perdonar pecados porque soy Dios, y me es más fácil también decirle que puede levantarse, y pues hace 2 milagros en un solo momento, ¿no? El hecho de perdonarle, de darle la vida eterna, y el hecho de levantarlo físicamente enfrente de todos y hacer que vuelva a caminar. Como dice Angelita, con esos amigos, ¿para qué quiero más amigos? ¿No? O sea, qué padre, porque primero para llevarlo desde su casa hasta donde estaba el Señor Jesucristo, haberlo llevado, porque seguramente fue cargado hasta donde estaba, y después ver el gentío agolpado dentro y fuera de la casa, seguramente ellos dijeron, pues está todo agolpado, ¿qué hacemos? Pues por atrás. Entonces por atrás, eso ya no lo dijo Lucas, eso me lo platicó Lucas, pero pues se los platico. Entonces por atrás de la casa, que no había nadie, se trepan al techo y ven más o menos dónde está el Señor Jesucristo, y empiezan a abrir el techo para bajarlo, ¿no? Entonces, qué padres amigos. Quitaron las cejas. Sí, entonces imagínate que es... Quitaron las cejas, me lo dijo Lucas. Sí. Pero las cejas, no, ellos entraron con cejas. Cejas del tejado. Sí, pues. Entonces, fíjate cómo era Lucas de chismos. Todo lo que nos platicó. Entonces, ellos se suben, ven dónde está más o menos el Señor Jesucristo, eso sí lo dice la Biblia, y ahí abren el techo y lo bajan para llevarlo hasta ahí, luego para subirlo al techo y luego para descenderlo. Pues, qué padres amigos. Entonces, el Señor Jesucristo nunca dice aquí que vio la fe del paralítico, realmente lo que ve es la fe de los cuates, ¿no? Que es estos, ¿qué cuates? De los amigos. Sí, amigo que tiene estos amigos, merece que le haga un milagrito, dice. Entonces, le hacen milagro al paralítico, le hacen milagro. Te dice, ¿no? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y es entonces cuando los escribas y los fariseos empiezan a cavilar que qué pasa, que se supone que solamente Dios puede perdonar pecados y todo eso. Ya lo habíamos comentado. También cuando recobra la vista el ciego de nacimiento y cosas así, les dice, pues, ¿qué me reclaman ustedes o qué me preguntan? Dice, yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y que ahora veo, ¿no? Y dice, y acto seguido les dice, y todos sabemos que nadie puede hacer milagros si no vienen de parte de Dios. Entonces, con eso les cae la boca, ¿no? Sí. Entonces, ya lo sabían. Mande, Gaby, Gelis, ¿cómo dices? No, bien sutilmente los calla. Sí, el Señor Jesucristo era un poquito más sutil, ¿no? Cállense, hipócritas. Entonces, resulta que... Generación de víboras. Cállense, víboras hipócritas. Entonces, bueno, regresemos al paralítico y dejemos al ciego. Entonces, resulta que les dice, ¿qué es más fácil? Les dice en el 23, ¿no? ¿Qué es más fácil entonces? ¿Que le diga yo, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda, ¿no? Entonces, como ya le había dicho que sus pecados eran perdonados, y le dice, y ya había dejado él claro que nadie podía hacer milagros sin la autoridad de Dios, o ellos mismos ya lo habían cavilado, él ya lo sabía. Les dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar pecados. O sea, ya había establecido que ya había perdonado sus pecados. Le dice acto seguido, para que se viera que se iba a cumplir lo que él había dicho, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Entonces el paralítico reconoce que era una obra de Dios, que era por parte de Dios, porque él recoge sus cosas, dice, y se fue a su casa glorificando a Dios, ¿no? Como diciendo, gloria a Dios, ya soy sanado, y etcétera, etcétera. Entonces, claro que todos se sobrecogen, porque ya iban ahí a recibir milagros, iban ahí a recibir palabra, a algunos. Otros porque sabían que era un Mesías, otros porque pensaban que era un gran profeta, pero a fin de cuentas pues todos quedaban satisfechos cuando veían este tipo de cosas, ¿no? Digo, tal vez a los que no llegaba a sanar pues no, pero los que estaban sanados sí. Y dice después el 26, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. O sea, todos estaban adorando a Dios. No creo que los escribas y los fariseos, pero todos estaban glorificando a Dios. Toda la gente que estaba ahí, que había ido a recibir palabra y demás. Entonces, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, más que todo el evangelio, pues reciben este milagro que lo que hace es fortalecer la iglesia. Como platicaba yo alguna vez en Joyas. O sea, cuando tú estás viendo este tipo de milagros, este tipo de cosas, te da fortaleza al testimonio de la iglesia, a la presencia y la existencia de Dios y de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, llenos de ellos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas, ¿no? Ok, pues yo creo que ahora ahí le dejamos, anótenle, estamos en el 5:27. Oscarito, ¿nos despides, por favor?